Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este su programa favorito, Fantasías Textuales, donde intentamos resolver y responder y sobre todo cumplir todos aquellos deseos que tengan respecto a la literatura y, en esta temporada, sus adaptaciones a la pantalla. Yo soy Abdul Sebornio y conmigo está mi amada hermana, la más virtuosa, la más discreta y la más empolvada, Elizabeth Sebornio. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Abdul, en este día esplendoroso desde el reino de Cancún. ¿Tú cómo te encuentras? Me parece muy bien, me parece muy bien. Yo también estoy perfectamente bien desde la comarca de Naucalpan, ¿no? Aquí en Estado de México. Entonces, para quien no sabía. Y bueno, cuéntanos, Elizabeth, ¿por qué estamos ataviados de esta forma? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando yo creo que este es el primer episodio en el que vamos a hablar de una novela que no es tan conocida. Porque en todos los demás hemos hablado de novelas bastante conocidas, de historias muy populares. Pero esta es la primera que ahora sí me atrevo a pensar que tal vez no todos han escuchado de esta novela. Y sin embargo, es una historia que conocen bien, Sí, porque ha sido muy adaptada. reinterpretada múltiples veces en distintos Vaya que formatos, sí. ¿no? Al grado de que igual y ni te das cuenta, pero ya cuando ves la premisa, dices, es esta, Ajá, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, a ver, coméntanos, ¿de qué obra vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las amistades peligrosas, en francés, Les liaisons dangereuses, eh, de Pierre-Ambroise François Chardellon de la Clos. Espero haberlo dicho bien. A quien ahora le diremos el autor. La Clos. La Clos El puede ser autor. la Clos, aunque dudo la verdad que la S se pronuncie. Normalmente en francés la última S no siempre se pronuncia, pero tal vez en nombre Yo lo sí. tenía como la Clo, La de hecho. Clos, sí, La ¿no? Clo, La de Clos, la Clo. de la Clos. Pero, amigos francófonos, por favor, corríjanos. Corríjanos. Porque bueno, este acto de pedantería que hacemos nosotros de intentar pronunciar los nombres de esta forma es porque nos encanta el francés. Sí, Entonces, queremos hablarlo lo mejor posible, así es. ¿no? Y antes de comenzar, quiero dar un anuncio de que finalmente hay micrófono. Hay micrófono de podcast. No hay micrófono de nada más de solapita, sino ya tenemos micrófono, ya tenemos cajita de audio. No sé si se alcanza a ver, creo que no, pero bueno. Estamos metiéndole un poco más de producción al podcast. Como ustedes Le podrán estamos ver, echando le ganitas. estamos echando ganitas y es verdad que luego nos atrasamos, discúlpenos, pero pues no es tan fácil, la verdad, no es tan fácil. Pero lo No, hacemos con mucho lo gusto. hacemos con mucho gusto, lo amamos mucho y es por eso que seguimos metiéndole cositas y producción y todo. Entonces esperamos que cada vez vaya sonando mejor y viéndose mejor. Pero bueno, después de esta pausa comercial, pues sí, vamos a hablar acerca de esta historia que hoy en día yo siento que se podría interpretar incluso como un clásico, por supuesto que sí. Sin embargo, en aquel entonces yo creo que era el mero chisme, o sea, era la Por mera supuesto. novela del chisme. Aquí vamos a hablar Así se de recibió, de chismes del hecho. siglo XVIII, sí, cómo no. Y sabemos que esos son de los chismes más candentes que ha habido en la historia, los del siglo XVIII. Así que sí, ¿qué será? Comenzamos con un poco del autor. ¿Qué opinas tú? Sí, ¿tienes datos tú del Sí, autor? por supuesto. Yo siempre A ver, si aquí, ya quieres, sabes, investigando. compártenos. Compártenos, por favor, los datos del autor directamente y si quieres yo me centro en la trama. Claro que sí. Después. Perfecto. Va. Bueno, de la Claude, que ahora le vamos a decir así, el autor, evidentemente venía de una familia burguesa, por supuesto, nació muy acomodado, creció muy acomodado y justamente por esta razón fue que decidió hacer esta historia hablando de así como nos ven, así todos con nuestros vestidos zampones y nuestras pelucas gigantes y todo eso. Debajo de todo esto hay escándalo puro
y total escándalo. Sin embargo, se dice que Las Amistades Peligrosas realmente fue su única novela. No escribió más aparte de eso. Él realmente se formó como militar y sirvió como oficial de artillería durante 30 años. Incluso entró en el servicio de Napoleón Bonaparte eh, al norte de Italia. Entonces, esta fue la única novela que escribió. Fue, por supuesto, un escándalo en su época. La gente decía, por Dios, ¿cómo es que todo esto ha salido a la luz? Mon Dieu. Mon Escándalo. Dieu, escándalo. Mon Dieu. Y bueno, él murió en 1803, nació en 1741 y murió en 1803 a la edad de 61 años en Italia. Probablemente su muerte se debió a la malaria mientras estaba en campaña militar. Entonces se formó como militar, murió como militar, escribió una novela, fue un escándalo y básicamente esto es lo que sabemos. Incluso también se sabe que cuando murió, pues como estaban en campaña militar, lo terminaron metiendo en una tumba sin nombre, así como igual que muchísimos otros personajes de la época que morían en el ejército, por supuesto. Y ya fue posteriormente que sus restos fueron sacados de ahí por orden de los Borbones. La verdad es que hoy en día no tengo idea de dónde puedan estar sus restos, pero pues sí, lo pusieron ahí en una fosa común, básicamente igual que a muchos otros militares. Imagínate nada más. Sí. Wow. Wow, nos han tocado como muchos autores así, siempre como que publican y luego poquito después se mueren, así se pierden. Nos pasó con Exupéry, por ejemplo, es cierto. con el mismo Fitzgerald también, Sí. así cuando analizamos Gatsby, etcétera, ¿no? Sí. Pero qué fuerte en este caso. Muy fuerte. Entonces, bueno, pues igual creo que ahora toca que nos cuentes tú un poco acerca de la novela que vamos a ver hoy, que además, un dato importante, súper importante desde ahorita decirlo, esta es una novela epistolar. Entonces, ¿qué significa es justamente por novela ahí que epistolar? quiero entrar. Comencemos por ahí. Exacto, comencemos por ahí porque además de todo, si no mal recuerdo, esta es además de una de las, o sea, el primer episodio en el que analizamos una obra no tan conocida, la primera obra epistolar que traemos al programa, según yo, ¿no? Sí. La más conocida de ellas y que sin embargo la gente no sabe que es epistolar o bueno, no tiene a veces en cuenta que es epistolar, es Drácula, ¿no? Y sin embargo, para mí, la novela epistolar por por predilección, o al menos la que más me gusta, es esta, Las Amistades Peligrosas, aunque pues se dice que Pamela realmente es como el mayor referente, no solo por ser así como... Para empezar, representar la virtud, ¿no? Por medio de las cartas. Y es que justamente una novela epistolar no es otra cosa más que una historia narrada a partir de cartas, cartas escritas por los mismos personajes que intervienen en ellas y por lo tanto... una aproximación a la intimidad de pues lo que se cuentan, pero además de todo lo que están omitiendo. Siempre es muy interesante pensar eso, ¿no? De que quizá ahora ya no tenemos como obras de correspondencia, pero ¿qué pasaría si en algún momento se publicase en lo que nos escribimos por WhatsApp, ¿no? O por cualquier otra red. O lo que le preguntamos a sería ChatGPT. tan interesante lo que decimos, cómo lo decimos, como lo que terminamos omitiendo, claro. ¿no? Entonces, Las Amistades Peligrosas, que justamente es una novela publicada en 1782, ¿no? Ya en los albores, por así decirlo, del siglo XVIII, siglo XVIII, no es otra cosa más que la representación del chisme, el chisme de pues, digamos, las clases altas, ¿no? En este caso... los entresijos entre una marquesa y un vizconde, que es la marquesa de Merteuil y el vizconde Valmont, ¿no? Estos son dos grandes personajes, en verdad, son entrañables y son despreciables al mismo tiempo, ¿no? Y como al fin y al cabo lo semejante conoce a lo semejante, pero esto no logra mantenerse junto por mucho tiempo, pues no son otra cosa más que un par de examantes que pues ni se sueltan, ni se juntan, ni
se dejan pichar ni batear ni nada por el estilo uno a otro y siempre están de una u otra forma ahí celándose, siendo sus propios compinches y rivalizando de una u otra forma. em, con sus, pues digamos, respectivas formas de disfrutar, ¿no? Es una novela altamente erótica que también critica justamente la doble moral que le permitía a los hombres, aún en secreto, pues ser mucho más licenciosos que a las mujeres, ¿no? Y como por lo tanto la condesa en sus cartas se permite revelar muchas cosas, pero muchas otras todavía no, porque pues no sabe en manos de quién pudiesen caer o qué tan discreto pueda ser la otra persona, ¿no? Y la historia justamente empieza cuando la marquesa es abandonada, ¿no? Bueno, no es abandonada, pero descubre que el último amante que tuvo se va a casar, ¿no? Se va a casar con la joven Cécile de Volanges, que pues es una chica, pues muy mona, digámoslo así, ¿no? Linda, pero que principalmente representa la virtud y pues la juventud que La la marquesa ingenuidad. ya no tiene, Ujú. la ingenuidad, la respetabilidad también que la marquesa poco a poco tiene que ir como midiendo con mayores pinzas, ¿no? Etcétera. Y esta chica pues está pues, en la flor de su juventud, no sé, está empezando, etcétera. Y entonces, para vengarse de su amante, le propone a su gran amigo o frenemy, por así decirlo, eh, el vizconde Valmont, que la seduzca, ¿no? Que antes de su boda eh, atente contra su virtud, por así decirlo, o le arrebate la virtud. eh, y de esa forma la deshonre y de esa forma haga que su prometido quede en ridículo, ¿no? Porque pues en esa época, en el siglo XVIII, híjole, hay muchas cosas que eran muy delicadas, aunque ahorita ya afortunadamente nos valgan mucho menos, ¿no? Ujú. Pero en ese entonces era un Un escándalo, escándalo. eso de no llegar con la virtud completa Sí. ahí en ese momento, no era cualquier No, 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 cosa. no. Entonces, ¿qué le responde el vizconde Valmont? Que es un ay, pues, ¿cómo se dirá en estos tiempos, pero de Mujeriego, forma, pues. eh, pues es fácil, ¿no? Es un golfillo Es un cualquiera, golfillo. digámoslo así, ¿no? Es un vizconde, pero es un Es un golfillo el cualquiera, vizconde es ¿no? un golfillo. El vizconde es un golfillo cualquiera. Y y sin embargo, cuando ve a esta chava, cuando se lo propone su amiga la marquesa, pues dice, híjole, ¿qué crees? Pues es una presa demasiado fácil, ¿no? O sea, para el tipo de depravación que yo te vengo manejando, pues, híjole, eso ya es una bobería, ¿no? Yo realmente lo que quiero es meterme con Madame Trouvel, que está casada y es una mujer, por lo tanto, sumamente respetada, ya posicionada en sociedad, etcétera. Y lo que quiere más bien es meterse con ella y demostrar que, pues, así como tan virtuosa y sobre todo, pues, tan respetable no es, ¿no? Que él puede, arrebatar como esa virtud, que él puede como destruir un matrimonio, por así decirlo, porque, bueno, es gente despreciable de la que vamos a estar hablando, Ujú. ¿eh? No sean así. Pero bueno, aquí contamos, no juzgamos, sea Sí, como juzgamos sea. un poquito, sí, Y, juzgamos. y entonces le propone así como de, pues, ¿qué te parece, no? Si, si yo que me he dado cuenta que esta chavita a quien sí le está echando ojos es a otro joven llamado Danceny, ¿no? Rafael Danceny, su profesor de arpa, ¿no? Entonces la marquesa se da cuenta de que esta chava Cecil, pues si quiere con este chavo y le dice, mira, yo lo que voy a hacer es como alcahuetearlos, ¿no? Y tú como que no necesariamente te metas con ella, pero dile que le vas a asistir, ¿no? En que pueda seducir a este chico y además de todo, pues también como que le deja ver que los hombres como que quieren que las mujeres sean muy virtuosas, pero al mismo tiempo
que sean muy desenvueltas, ¿no? Entonces es como una petición de principio, ¿no? Y le dice, no, 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 yo te voy a enseñar. Y entonces empieza de esa forma un camino de perversión, mientras lo que hace la marquesa igual es estar como entretejiendo todos los hilos, ¿no? Para que al mismo tiempo pues ella se esté metiendo con este chavo, Danceny, y al mismo tiempo esté dándole celos al vizconde por ello, ¿no? Y al mismo tiempo pues ella salga impune en cualquier entresijo y pues termine desquitándose de su amante. O sea, de su examante. O sea, no nos olvidemos de que todo esto, o sea, quiere echarse a perder como mínimo 5 vidas, 3 familias, un futuro matrimonio, porque tiene celos de alguien con quien ya no andaba. Así que bueno, chicas, chiques y chicos, soltar es bueno, ¿eh? Y siempre vendrá algo mejor. Y bueno, como siempre hacemos aquí, pues vamos a spoilear un poco la historia. Recuerden que el punto al fin y al cabo es leerla e irse enterando poquito a poquito en voz de los personajes, ¿no? Pero al final, pues sí ocurre ahí un problema de celos, ¿no? Entonces, el vizconde reta a Danceny a duelo, creyendo que pues al fin y al cabo pues es un jovencito cualquiera, ¿no? Que pues se está metiendo con la chica con la que él quiere ya, porque termina enamorándose de Cecil, al fin y al cabo, ¿no? Y pues Danceny lo mata. Danceny lo mata porque resulta ser mucho mejor duelista que él, aunque pues era mucho más inexperto. Sí, me parece que el vizconde estaba ebrio. Y por eso también provoca tanto, ¿no? Porque en esa época, o sea, no te andabas batiendo a duelo así tan fácilmente. Digo, sí te ofendía cualquier cosa, pero no te andabas batiendo a duelo tan fácilmente. Y pero cuando está a punto de morir así de la forma más dramática, ¿no? Logra entregar la correspondencia que recibió de la condesa a este chico, y este chico hace lo que todo mundo hace cuando recibe correspondencia ajena: publicarla, ¿no? Y entonces la difunde y todo el mundo termina enterándose de que todo eso terminó siendo culpa de la marquesa, ¿no? Que es, además de todo, pues también una persona bastante cuestionable, ¿no? Que no es nada virtuosa como esperábamos, ¿no? Y que al fin y al cabo, por ello mismo, también terminan enterándose de que pues el vizconde sí se metió con Madame Trouvel y que entonces ella termina deshonrada por lo tanto, y al final es una de estas historias maravillosas en las que todos terminan o Mal. muertos o en la O en ruina, un ¿no? convento. O en un convento, sí, porque Cecil me parece que es la que se va al convento, Sí, ¿no? Trouvel se va a un Porque ya no... convento y ahí muere también de dolor y de pena. Porque... Me acuerdo que Trouvel se muere de fiebre. Ajá. Trouvel se muere de Pero de fiebre. fiebre que le dio por la pena y el La dolor. marquesa, que principalmente era muy vanidosa, ¿no? Y cuidaba mucho su aspecto porque sobre todo pues estaba ya en una etapa madura, por así decirlo. Adquiere, no me acuerdo si viruela o bueno, una enfermedad viral, ¿no? Que le llena así la cara, como, bueno, la marca, ¿no? Y entonces ella termina así como la ruina en el campo, ya como la bruja de Blancanieves, hagan de cuenta. Y pues todos terminan muy mal. Y Danceny es el único que se sale con la suya. Y eso también es parte de la crítica. O sea, se va de la ciudad, pero él, o sea, él se convirtió en lo que era Valmont, prácticamente, por Míralo. ayuda indirecta de la condesa, de la marquesa, perdón, que lo andaba seduciendo, y de Valmont en influencia de esta Cecil, ¿no? Entonces él termina como tomando esa estafeta, y también la novela como que de una forma muy amarga nos demuestra que en estos pues escenarios de depravación pues siempre va a ser la figura masculina, el hombre, etcétera, pues quien saque la delantera, quien logre salir impune, porque pues el vizconde muere, pero pues todas las mujeres a su alrededor terminan súper mal, súper mal, o sea,
las arrastra todas. Y el que sí logra es como su reemplazo, ¿no? Entonces es fuerte. Sí, sí. Como ven, es el chisme total y absoluto. Y de hecho, sí nos decían en la carrera, nos mencionaban que en este siglo, este tipo de historias, las mujeres siempre terminaban de 4 formas distintas, ¿no? Casadas, Empecemos por casar. muertas en un convento o como prostitutas. Esas son las, Deshonradas, así en la sí, ruina. son las 4 formas en las que Que una es como mujer de puede en la terminar. calle, pero ya en la calle ya significaba de qué te estás manteniendo en la calle, Ajá. ¿no? Esos eran los 4 Sí, sí, finales para sí. todas las mujeres de aquel entonces, lamentablemente. Por eso una buena historia solamente podía terminar en boda. Ajá, ¿No? exacto. Era Solo como de puede terminar porque en ese es boda. el buen final para la mujer, Ajá. ¿no? Y acá justamente te muestran en gran medida como las historias antes y después, ¿no? Porque pues la marquesa, o sea, es viuda justamente y ya no tiene ningún amante en turno, ¿no? Y luego esta chica, Cecil, pues apenas se va a casar, entonces es una mujer casandera, ¿no? Y luego, pues te muestran a Madame Trouvel que sí está casada, pero ya está en el post casada, ya está en uy, ya llevo muchos años en esto, Sí. ¿no? O sea, definitivamente también yo creo que necesitaba un poco de variabilidad en su vida, Ujú. ¿no? O de otro tipo de emociones, no sé. Porque el trato era muy desigual también en ese entonces, no como ahora, No, no, afortunadamente, no. Claro, ¿no? por supuesto. Y bueno, pues Pero bueno, acerca de este libro se hicieron muchas adaptaciones, como bien mencionamos al sí. principio del episodio. Pero tenemos dos, ¿no? Dos que son las más populares. Y lo curioso es que Ujú. una se lanzó un año después de la otra. Es como cuando de repente todo el mundo está haciendo Ujú. Blancanieves o cuando de repente todo el mundo está haciendo, no sé, algo que tenga que ver con, no sé, inteligencia artificial, marcianos, etcétera, Sí. ¿no? Pero sí, acá estuvo raro porque incluso se llegan a confundir. Ujú. Y es curioso porque por lo mismo no son tan fáciles de conseguir. No es una película que siempre esté en plataformas, no es una película que pasasen a cada rato en la televisión o algo por el estilo, Ujú. porque pues son consideradas también como cuasi cine de arte, Ujú. ¿no? Entonces, Sí. en estos pues entornos preciosistas, ¿no? Y sumamente aburguesados, vale el anacronismo, ¿no? Pues creo que sí es una producción ostentosa, al fin y al Sí. cabo, la que te muestran, ¿no? Sí, y pese a lo ostentoso, pues decidieron, cada quien dijo, voy a hacer yo mi versión de la historia. Entonces la primera que se supone que es la más apegada al libro es la de 1988. Ujú, que es la de Stephen Frears. Stephen Frears. Frears. Y First, Fears. Stephen. Stephen, que esta de hecho también en cuestión de la apariencia, pues también se refleja mucho más como en aquel entonces, ¿no? O sea, sí tiene todo este look de las pelucas, del maquillaje Sí. así súper blanco y para hombres y mujeres, ¿eh? O sea, los hombres también Ujú. se empolvaban, se empanizaban la cara y Sí, a mí todo. me faltó empolvarme porque no Sí, tenía, pero sí, se se usaba usaba, se mucho. ponían muchísimos químicos peligrosos en la cara para maquillarse, para pintarse, en el En las cabello, telas. ¿eh? En las En telas, o las sea, los telas. verdes de esa época eran Sí, era súper tóxicos. tóxico. Todo era tóxico y algunas cosas sí se sabían que eran tóxicas y aún así las seguían usando. No Este, como ahora. y justo estaba hablando con Abdul de que había estado viendo un video de una chica que hablaba acerca de toda esta moda de aquel entonces, ¿no? Y de cómo estos peinados gigantes que también puso como muy de moda, según yo, María Antonieta, ¿no? O sea, fue ella la que Ujú. instauró esta moda, pero ¿Qué que, es esta época, además de todo, en la que vamos, de la que estamos exacto. hablando, ¿no? Y dicen que el hombre, porque fue un hombre, que se inventó estos peinados, Siempre es un pelucas hombre. gigantes, eh, se lo inventó en una ocasión en que María Antonieta le dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero así como un peinado bien padre acá para mi evento. Y el tipo estaba súper ebrio y dijo, "Ah, sí, sí, yo te lo hago."
Y dicen que así, súper ebrio, pues le hizo una cosa así gigantesca y fue como de, pues ya, es la moda. Ahora es la moda. Y entonces dicen que se empezaron a poner estos como tocados impresionantes. O sea, mientras más extravagante, mejor. Hubo personas que se ponían así, casi, casi el florero, el barco. O sea, plumas era lo más X. Eso era lo de Sí, diario. sí, sí. Eso, eso no era impresionante. O sea, si hubiese sido en México, el molcajete habría estado en su cabeza. Así, Totalmente. No, o totalmente. sea, la comida entera, el El pozole y pozole todo, habría estado todo. en su cabeza. Entonces, sí era como una época de muchísima apariencia, muchísima vanidad, pero que en el fondo todo era como, ¿qué está pasando ahí? De hecho, yo también había escuchado por ahí los colores de labios, el labial y todo eso, tenía que ser como, o sea, no sé qué tan cierto sea esto, pero se dice que tenía como que reflejar o dar a entender al hombre el color de tus pezones o de la vagina. Y yo supongo que vamos a tener que censurar esta parte un poco, pero bueno, así era, ¿no? O sea, yo no inventé estas reglas, pero No tengo ni la menor no, idea, no lo habías pero escuchado, que incluso de hecho, Pero lo cierto es que eran colores muy, era una paleta de colores muy limitada, ajá, la que podías usar, no solo en los labios, sino en en todo. general en el rostro, ¿no? O sea, nunca un rojo. Por ejemplo, los labios rojos empezaron a usarse muchísimo tiempo después y a aceptarse socialmente muchísimo tiempo después de ello todavía, Ujú. ¿no? Esto eran, cremita, Rositas. Ujú. duraznos, no sé, Por rosita, eso era etcétera, como, ¿no? se dice que Sí, ajá, puedo entender que sí, haya algo allí, sí, definitivamente. sí, Qué sí, sí, interesante, qué interesante. sugerente. Y también estos polvos en la cara, pues hablaba de, pues sí, ¿no? De la supremacía blanca, por supuesto, como siempre, de que mientras más blanco, mejor, más pedigrí tenías, casi, casi, ¿no? Entonces Pues se de, súper sobre todo de que empolvaban. no te ha dado el De sol. que no te ha dado O el sea, sol, era de sí. que has estado en interiores todo el tiempo y de que cuando sales a dar los paseos a tu jardín enormísimo, vas en tu carroza o Con con tu tu sombrillita. sombrilla, Sí. ¿no? Que además no cargas tú, perdón, Tú no ¿no? trabajas duro, Cargan por ti. Entonces, eres pálido, no necesariamente eres blanco, eres blanco, ¿no? ujú, Pero sobre todo eres pálido ujú. porque no te ha dado el sol. Sí, tú no necesitas estar ahí en los campos ni nada por el estilo. Es como hoy en día que también es esto de las uñas súper, súper largas. Pues también al principio era como una especie de, ay, no tienes que hacer nada. O sea, no tienes ni que Exacto. lavar platos ni nada. Hoy en día sabemos que todas hacemos todo con las uñas. Todo. Hemos aprendido, hemos mutado las mujeres para hacer absolutamente todo con Sí. uñas largas, pero en un principio también era así. Ya luego ya ni me acepta la huella de mi celular porque mi uña está ahí como topando, ¿no? Entonces, pero tenía que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con yo no tengo que hacer nada, que no es cierto, claro que sí. Pero ese era el look, ¿no? Las Ujú. mejillas súper rojas también vi que era como así, y Porque era un símbolo de salud, sí, era un símbolo ¿no? de, sí De estoy que tú sí pálida, estás bien pero alimentado, estamos bien ¿no? alimentadas, sí. Y por supuesto, y también vi, Exacto. y esto tampoco lo sabía, pero me enteré ahora en este artículo de maquillaje del siglo XVIII, que los lunares que se ponían, porque sí se los empezaron a dibujar así, casi, casi como, Sí. como ahora las cejas así con el plumón negro, sí, así en aquel entonces, así el, este, el lunar, ¿no? Y que también era para como ocultar marcas de alguna enfermedad, que luego pues también por tanta cosa que Mm. se ponían en la cara, la piel realmente debajo de todo ese maquillaje la tenían destrozada y por cualquier enfermedad que les dice que si viruela o cualquiera de estas cosas que te dejan marcas, pues con eso se lo podían como tapar, ¿no? Como de que, ay, me salió un granito, Órale. entonces le voy a poner un lunar ahí para que no se note que me salió el granito. Mira nada más. Ujú. Entonces sí, mucha vanidad No, en pues aquel yo entonces como ahora. no tenía idea de esos últimos datos, pero definitivamente, híjole, era.
Es una de las grandes demostraciones o ejemplos de que la moda siempre se ha instrumentalizado, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión de, pues ahora me pongo esto o esto me parece bonito, sino también esto me es útil, ¿no? ¿Qué puedo expresar y qué puedo lograr sobre todo a partir de ello, ¿no? Desde atraer hasta repeler y sobre todo, pues comunicar por completo, ¿no? Sí, Mencionabas el abanico los y sabemos que hay abanicos, hay un un lenguaje lenguaje completo entero. del abanico, Sí. ¿no? Pero también lo había en miradas, también lo había Ujú. en omisiones, sobre todo. O sea, no se toma muy en cuenta, pero el no decir algo o el mantener un silencio también era una cuestión importante, ¿no? Sí, Entonces, sí, una época muy protocolaria, muy muy interesante y interesante. que justamente, pues, en estos dos filmes se recrea Ujú. de una u otra manera. En el de 1988, que es el que yo tengo más presente porque es el único que he visto más de una vez de esos Oh, dos y además que me encantó, sí, sí, sí. Eh, Tiene por elenco a Glenn Close como Madame de Marteville, a Uma Thurman como Cecile de Volanges, a Keanu Reeves, un jovencísimo Keanu Reeves como Rafael Danceny, a John Malkovich, guapísimo en esa película, bueno, siempre, pero en esa película es increíble, como el Visconde de Valmont, y a Michelle Pfeiffer, siempre increíble, como Madame Trouvé. Entonces, un elencazo ujú. verdaderamente que nos representa con mucha sensibilidad la corrupción. Pues la corrupción, yo no sé si humana como tal, porque al fin y al cabo todo lo que hacen es humano, pero sí del protocolo social, ¿no? Y de la apariencia y de la pose social. Sí. Y bueno, la gran diferencia y que aquí sí, en el estilo de cómo se escribió la novela, como es una novela epistolar, pues ahí justo como mencionabas en un principio, no podemos estar seguros de que todo lo que se dice en las cartas es algo real, ¿no? Entonces, eh, o sea, pues tenemos como el punto de vista de los diferentes personajes y incluso en algunas partes hasta podemos darnos cuenta de que una no coincide con la Se están otra, ¿no? Se están contradiciendo. contradiciendo ahí en los hechos. Entonces es como divertido tener que recrearlo como lector y decir, ¿quién será quien tenía la razón en esto? En cambio, en las películas, pues esto no se ve. Si bien sí vemos que hay mucha correspondencia, que se mandan cartas, todo esto, pues realmente como que las películas toman una versión pareja de lo Ujú. que sucedió, se decide de esa forma y entonces ya pues no se queda abierto a interpretaciones, ¿no? Es así tal cual como nos lo Claro. van a mostrar. Entonces, en ese sentido, pues esta película se supone que sí, la de 1988 se acerca mucho más a comparación de la de 1989, que de hecho qué curioso que tuviste más la del 88, porque yo la del 89 sí la he visto varias veces Yes. y la del 88 solo una vez. Entonces ahí vamos a poder como Ya. apoyarnos en Complementarnos, como complementarnos. siempre. De hecho, la de 1989 se llama Valmont. Así las vamos a identificar más fácil también, ¿no? Porque la primera sí es como las amistades peligrosas, que en inglés, ¿cómo le pusieron en inglés? Sí, en inglés es Dangerous. No me acuerdo si es Dangerous Liaisons, porque el inglés pues tiene este anglicismo, ¿no? De liaison y liaisons, ¿no? Pero creo que sí se llama Dangerous Liaisons. La del 89 se llama Valmont. Entonces, como que le dan más peso a él, ¿no? Y también siento que trataron de hacerla como, sí se ve mucho más moderna. O sea, yo no sabía que había solo un año de diferencia entre ambas, porque la del 89 se ve muchísimo más Sí. moderna, incluso como en la estética de ellos, se parece más a algo que nosotros podamos encontrar atractivo, siento yo. Porque la del Pues ochenta es y ocho que sí es no sé de como, qué estás hablando. O sea, 1988 fue ayer. No es como que estemos hablando tampoco de una época muy lejana. o sea, no, para Lo que ellos nada. hicieron fue una recreación histórica. Justo para nada, pero es que la del 88 sí decía, quiero parecerme más al siglo Sí, XVIII. En cambio, la del 89 como que decía, ok, vamos a hacer una película de época, pero que a la gente sí le parezcan atractivos los protagonistas, porque con pelucas y con la cara empolvada de blanco, como que siento que
puede marcar una distancia mayor entre el espectador, ¿no? ¿Sabes cómo se me hace? Que es un poco similar al estilo de esta película de Romeo y Julieta, Ándale. Ujú. que es como con Leonardo DiCaprio, Ajá, ¿no? Que es como la recreación ajá, de la historia, digo, también una historia que se ha contado ad nauseam sí, y recreado de múltiples formas, ¿no? Pero que es como de, sí, pero no, ¿no? Como muy actual y al mismo tiempo muy, sí. muy en el texto, casi, Exacto, casi, exacto, ¿no? exacto. Como, sí, como dándole un poco más al espectador lo que quiere o acercándonos más a la historia. Tenemos estas dos partes. Entonces, ¿por qué no nos hablas tú que viste más la del 88? De cuáles son las Ujú. diferencias que has encontrado así con el libro o de a qué se acerca más la película, de qué va. Bueno, creo que en la película definitivamente, y ahora que lo mencionas es muy interesante, el centro es como la marquesa, ¿no? Pues es el personaje de Glenn Close. También pudiese decirlo que en la novela, pero siento que la novela está mucho más equilibrado en el sentido de que, pues al fin y al cabo, tú recibes las cartas en un orden ya establecido y entonces va tu atención y sobre todo tu juicio, por así decirlo, cambiando más fácilmente y poniéndose a favor o en contra de todas esas voces. Porque algo que es maravilloso en la novela epistolar es que pues, distingues las voces y por lo tanto logras captar la identidad y la personalidad de los personajes a partir de cada una de las cartas, ¿no? Y en la película, pues definitivamente sí es un poco más, no sé cómo Protagónico. esta es la protagonista, ¿no? Esta es la protagonista y estos son los personajes secundarios, al grado de que, por ejemplo, Madame Trouble en la película, pues es un personaje muy diluido, ¿no? Y en la novela, pues sí tiene como mayor relevancia, en boca en gran medida de El Vizconde, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues serán estas voces preponderantes, tanto la de la marquesa como la del Vizconde, la que termine transparentándote a todos los personajes, que luego cuando escriben, sí terminarán confirmando o detractando un poco pues lo que se está diciendo de ellos, ¿no? Creo que algo que sí pierde un poco la película, por ejemplo, es que aunque es gráfico pues yo no diría el envilecimiento, al contrario, como la autodeterminación incluso y la liberación sexual de Cecil en la película es como pues, evidente, ¿no? Eh, Porque pues hay escenas como tal de encame, etcétera. La novela no es tan explícita, ¿no? En ese sentido, porque no te dice, ah, sí, la llevé, no, nada más como que te comenta y te sugiere, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues también era otro lenguaje en esa época, otra forma de comunicar las cosas, por más descarado que uno quisiese ser. Eh, pero el personaje de Cecil en esa caída, creo que la novela es mucho mejor, porque la empieza así notando como una chava súper tierna, súper ingenua, súper inocente, que miren, Uma Thurman es excelente recreándola, pero las palabras que usa en la novela, su forma de expresarse y ya después cuando ves así, cuando haces el parangón con cómo termina, sí, creo que a mí me afecta un poco más en la novela, Ah, ¿no? ok, Lo siento más sí, claro, marcado en la novela. claro. Sí, pues de hecho, como que estaba tratando de encontrarla y también eso debemos decirles, la verdad no es tan fácil de encontrar, aunque vi que en YouTube sí la puedes rentar. No sé si solo Ok, Valmont, creo que solo la de Valmont. Y la de las relaciones peligrosas, creo que en Amazon Prime la puedes rentar. También no viene como parte de la suscripción a Prime. O sea, ok. en ambas versiones se tienen que rentar forzosamente, aparte de la suscripción que tengas. Entonces, bueno, pues eso en cuestión de la película de 1988 y haciendo una comparación ahora con la de 1989, que es la que te digo que yo más he visto y que la verdad es que me gusta de la del 88 que justamente sí se acerca mucho más a la novela, ¿no? Pero la del 89 como que no sé, fue lo primero que yo vi
De hecho, Ok. así conocí la historia. Ya luego, durante la carrera, leí el libro, pero Mm, realmente yo conocí la historia por la del 89, que sí qué estaba en Netflix antes, ya interesante. no. Es que ya Ajá. no está. Pero, mm, pues sí, esta película que se llama Valmont, realmente, este, es eh, eh, como, sí, es un poco más acercada a algo que yo creo que le puede gustar a los espectadores hoy en día, siento, si es que no son muy de ver películas de época, sino que como que sí les llama la atención, pero no están dispuestos a ver películas tan gigantescas. Este, es un poco más cercano de esa forma. Y se carga más justamente hacia Valmont, porque pues al final así se llama además la película, ¿no? Esta diferencia, que es lo que es la diferencia más grande con el libro, como que los muestran más humanos, Mm. sobre todo a Valmont, porque esta Marche Will, no sé cómo se pronuncia eso, su apellido. Merteuil. Yo siempre le he dicho Marche Merteuil, Will, pero Marche la Will. marquesa. La marquesa. La Bueno, marquesa. la marquesa sí se muestra, como que no le importa nada en la vida, ¿eh? O sea, lo único que le importa es a sí misma y divertirse. O sea, sí se nota en la película que ella solo busca divertirse. Ella es la titiritera de todo este show. Ok. Ella está marcando todo su juego y todos son pues sus titeretitos, ¿no? Y entonces Valmont, que en realidad en la novela realmente sí es muchísimo más despiadado, Es que la verdad le despreciable, en verdad. O vale, es sea, despreciable, dice cosas así como, justamente su objetivo no es solo como, ah, me gustó esa chava, me la voy a ligar. No, es como, a ver, ¿quién es la más difícil de todas? Las que dicen que no cae por nada, la más virtuosa, la más religiosa, la que le reza a la Virgen todas las noches. Con esa me voy a meter y me voy a encargar de arruinarla socialmente. O sea, realmente eso es lo que busca Beaumont, ¿no? No solo totalmente. conquistar, sino arruinar la reputación de mujeres virtuosas. Cosa que en esta película de Beaumont al principio sí se ve de esa forma, pero al final nos sacan que resulta que sí tiene un corazón. Tiene como un arco de redención acá, Sí, muy hollywoodense. Muy, muy muy hollywoodense. hollywoodense. Sí hay un ¿No? arco de redención, definitivamente. O sea, sí llega a este punto en el que se enamora de Trouvel. Y que incluso con Cecile es como de, ay, bueno, pues, o sea, hasta tiene momentos en los que juega con ella, así como si fuera no sé, no sé, no quiero decir nada, pero así como si fuera su amiguita, Ajá, sí, sí, ¿no? sí. Su amiguita chiquita y juegan a las espaditas y todo este show. O sea, como que se ve mucho más humano Valmont de lo que realmente es en el libro. Este, Ya. pero Ay, qué fuera de raro. eso, Porque sí, justamente el punto era que termina enamorándose de quien no quería enamorándose y quien se le resistía sí se enamora de él y entonces es así ajá, como de uno que después del otro, ¿no? exacto. Pero Pero bueno, no. Aquí realmente a mí me encanta esta versión, sobre todo por la marquesa. O sea, no, yo soy malísima para los nombres de las actrices y actores, pero o sea, es Annette Bening, ¿no? Annette Bening. Y Bueno, y el vizconde es Colin magnífica. Firth, ese sí lo tenía muy, Que muy se ve muy claro, guapo, se ve ¿no? muy guapo. Y Ujú. ella también se ve guapísima. Pero bueno, la marquesa aquí me parece magnífica. O sea, creo que la interpretó muy bien. O sea, como toda esta sagacidad que tiene. Y que de verdad sí ves que está disfrutando todo de la forma Mm. más malvada posible. Es mucho más cínica, Sí, es muy definitivamente, ¿no? cínica, Es es mucho muy, más muy cínica y sí cínica. está así como... Como, Y, pues, ¿qué crees? y la marquesa de Glenn Close es Ujú. mucho más grave en todo, Sí, ¿no? O sea, es, es como porque al contrario, o sea, yo, y digo tiene siempre más uno porte. intentando jalar agua para su molino, ¿no? Pero para mí, la marquesa de Glenn Close es Leo.
porque Claro, sí necesita sí. ese spotlight, ese reconocimiento, pero es sumamente insegura. O sea, se muestra como que es Ajá, sí, yo lo puedo todo, nadie se mete conmigo, soy inaccesible, pero al mismo tiempo es como de quiéranme, ¿no? Y es ajá, súper insegura y todo le importa. Que esa es una de las ajá. cualidades de Leo que Mm, casi nadie toma en cuenta y que sin embargo es determinante. A los Leo todo nos importa. Entonces, así como ajá. de, si le movió mal el labio, uy, no es Ujú. cualquier cosa. Si se murió la planta que te regalé, uy, no es cualquier, así, ¿no? Y acá también para la marquesa todo es importante, todo es grave, Sí, al menos en el caso de Glenn Close, ¿no? Y por eso claro. es un personaje como tan trágico, la verdad, en ese sentido. Sí. Sí, El más en cambio cínico acá, es el vizconde, justamente. sí, y acá es al revés. O sea, acá ella, la marquesa en Valmont es súper cínica. Sí, es mucho más juguetona, como que todo el Mm. tiempo se está riendo de todo y burlándose y así. No sé, a mí me gusta mucho su personaje en esta película. Y de hecho, no me acuerdo si existe la escena de la tina en la del 88. ¿Cuál? Creo que no. ¿Cuál es Es el que hay una latino? escena en la película de Valmont, porque a ver, o sea, todo esto también tiene que ver con que hacen una apuesta, ¿no? La Ujú. marquesa hace una apuesta con Valmont y le dice, no te creo que sí te puedas ligar a esta mujer virtuosa, ¿no? A Trouvel. A Madame Trouvel. Y y él le dice, claro que sí puedo. Y le dice, a ver, ¿cuánto apuestas? Y él le dice, mira, si me la logro ligar, dame un premio o algo. Y ella le dice, yo voy a ser tu premio. Si te la ligas, yo soy tu premio, bebé. Ve qué premiesote, o sea. Pero Premiesazo. además, desde ahí ya te das cuenta así de, ay, lo que es tenerse ganas y no lograr Sí, ceder el orgullo, o sea, en verdad, sí, ¿no? sí, sí. Es como, mira, donde hubo fuego, cenizas quedan. Claro que me sigues gustando, bebé. O sea, ya tuvimos nuestro romance apasionado. Y es como esta mujer, ¿sabes? Que sí logró tener Valmont, pero que ella está, entre comillas, como a su mismo nivel de cinismo y Ujú. de depravación. Entonces es como, ok, ya estuvimos juntos, pero a ti no te pude destruir, ¿no? No te pude destruir porque estás a mi nivel. Tú y yo somos iguales. Claro. Entonces Y es por eso mismo no podemos ser pareja, incluso, por porque eso no podemos somos ser nuestra pareja. antítesis, ¿no? Pero por eso seguimos siendo amigos en lugar de rivales y que me desprecies, ¿no? Es como de, ay, yo ya sé tus jueguitos y todo. Entonces es como, mira, los dos nos seguimos gustando, pero pues obviamente la marquesa es como, mira, o sea, yo ya tengo otros amantes, me interesan otras personas, yo a ti ya te probé ya, punto, ¿no? Pero entonces en este momento es como, mira, yo voy a hacer tu premio. Y él como, pues órale, va juego, ¿no? Y ella le dice, pero si no logras seducirla, te vas a ir a un convento. Y él así, va, órale, acepto, ¿no? Entonces están jugando con lo que más les importa, además de todo. Y cuando por fin sí logra seducir a Madame Trouvel, y le dice, pues ya lo logré, me ama, me Ajá. adora, está loca por mí, pues ya, órale, ¿no? Vámonos. ¿De aquí para dónde? Esa escena en la película, ella está en una tina, está tomando un baño en una tina con un camisón blanco, así es una escena súper Mm, sensual. Y él llega como a decirle todo esto y ella está así como de, güey, o sea, caíste redondito en mi trampa, ¿no te diste cuenta? Y él como, ¿de qué hablas? Y ella como, güey, tú sí estás enamorado de esta mujer. Esa fue mi trampa, que logré hacer que sedujeras a la mujer de la que estabas enamorado, que ella se enamorara de ti y que luego tú la dejaras para venir a acostarte conmigo. ¿Te das cuenta de que yo gané? O sea, enteramente yo gané. Y él se enoja, ¿no? Y le dice, no, claro que no estoy enamorada, no sé qué, pero bueno, pues ya, ¿no? Ya eres ujú. mía. Y ella como, pero ni en sueños, papito, o sea, de ninguna manera soy tuya, estás loco si tú crees que no, no. Y entonces se la agarra y tira la tina junto con ella, o sea, agarra la tina y la volca en el piso y ella se cae al suelo así toda mojada. Es una escena magnífica en la película, es súper spoiler, pero bueno, véanla. Eso no pasa en la del 88, pero es una gran escena así como de esta frustración que tiene Valmont,
creo que el único momento en el que te muestran a la marquesa, pues como siendo, ¿cómo se dice? Mm, como humillada, entre comillas, ¿no? Y obviamente esto hace que le arda más y dice, órale, me hiciste esto, me humillaste, o sea, no había nadie más, pero humillaste Claro. frente a ti, ¿no? Entonces ahora te voy con más ganas y es cuando ya después descubre que se mete con Danceny, que Ok. después de todo, que No, además pues Danceny, pues este personaje que también, ¿no? O sea, son como el Romeo y Julieta, ujú, ellos dos, Cecil, la más virtuosa, Danceny, el más virtuoso también, el amor verdadero, joven, ingenuo, la. Y entonces ambos son corrompidos, ¿no? Tanto Cecil por Valmont como Danceny por la marquesa. Entonces es como, bueno, y todo su amor que se tenían estos dos, exacto. ¿dónde quedó? ¿No? Pues es que al fin y al cabo era un tiempo en el que las relaciones no se sostenían por amor, no como Ujú, ahora, ¿no? sí. Relaciones Este, peligrosas, amistades peligrosas, muy amistades peligrosas. peligrosas, justamente, Ujú. ¿no? Porque además, Ay, qué fuerte. sí, igual hay otra escena en la película que me gusta mucho, que es de hecho la escena que creo que es la portada de la película, que Ujú. está, o sea, es que les decimos, es muy erótica, ¿ok? Esta historia Sí, es está súper muy erótica, erótica. muy erótica. Cecile, este, pues en toda su ingenuidad, o sea, hoy en día sí, y con todo el feminismo y con todos estos temas que estamos hablando muchísimo, obviamente ya lo podemos identificar como eso fue un abuso. Pero hace unos pocos años que no se hablaba tanto de esto y que todavía decías, bueno, pues es que la época, ¿no? En la época, pues ella tenía 15 años y la iban a casar con un tipo de 40, 50 años. Bueno, pues era lo normal, ¿no? Ujú. Entonces, por este tipo de creencias, como que se desdibuja mucho que hay un abuso por parte de Valmont, porque le dice, mira, te voy a ayudar a escribir tu cartita para Danceny, Ujú. para que le declares tu amor y todo lo que Sí, sí, quieras. sí. Y Ajá. mientras ella está ahí escribiendo, él empieza como a tocarla y a besarla y justo esa es la portada de la película, ¿no? Que él está sobre su glúteo. este, Ajá, Ah, o sea, literal. Y además de todo, pues como no se alcanza a ver la cara de ella ni el resto del cuerpo no, de ella, la claro. portada de la película solo es como la cara de Valmont besando piel. No Ajá, se entiende bien, pero ya luego ves, es el glúteo de Cecile. Y pues ahí es donde todo se claro, sale de control. claro, Entonces claro. ya logra, pues quitarle esta cosa que antes se llamaba virginidad, ¿no? Ujú. Y que tan preciada era en la antigüedad y por algunas personas hoy en día extrañamente todavía lo es. Pero que en aquel entonces justamente esa era la venganza, ¿no? Ya tu mujer con la que te ibas a casar ya es de otro, ya la tocó Ujú. otro, ya. Verdaderamente fue un escándalo incluso en esa época, al grado de que, digo, estamos hablando, ¿no? Del siglo XVIII, ¿no? Eh, la posibilidad de que esta novela, pues, funcionase, ¿no? O se publicase, se difundiese, llegase hasta nuestra era, o sea, no responde a otra cosa, sino a que Delacroix estaba muy bien acomodado, ¿no? O sea, nuevamente es así como que las clases altas y pudientes son las que logran lo que los otros no, porque Delacroix era incluso cercano al rey Felipe, Luis Felipe III, ¿no? Ujú. Entonces, eso hizo que incluso, gracias a que a María Antonieta le gustaba la novela, o bueno, le gustó la novela, como Oh. que se difundiese entre su propia corte, ¿no? Guau. Como el chisme, así como de, ay, ve lo que está escribiendo, ah, La revista de moda. ¿no? Y por eso tuviese una como pues no aceptación social, como una tolerancia, doble moralina, ¿no? Sí, más bien, Eh, ¿no? y pues bueno, no se dieron cuenta. Lo que pasa es que, hombre, es un chisme, por supuesto, pero al mismo tiempo lo que sí es importante reconocer es que es una obra muy política.
Es una obra muy política, es una obra muy crítica, es una obra que señala no solamente las actitudes y la doble moral de las clases altas, sino también las vejaciones que tienen o que Ujú, establecen contra pues las personas que fungían como sus servidumbres, sus empleados, ujú, a quien ellos consideran ujú. incluso pues personas inferiores, etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando pues terminó la época de los reyes, ¿no? La Revolución Francesa, esta obra pues ya no era como el chisme, sino que era casi como un estamento histórico, ¿no? De Ujú. miren qué es lo que pasaba o cómo eran las clases en ese entonces. Dado lo cual, Claro. pues yo creo que esa es una de las grandes, no sé, como proezas o virtudes dignas de destacar de la novela epistolar, ¿no? Que nos Ujú. acerca a esa intimidad al mismo tiempo que mantiene o cristaliza, pues de forma ficcionada, la realidad de un contexto específico, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Y bueno, no es de sorprender porque además de todo, María Antonieta, pues también era, era muy divertida. Ella era una chica divertida, como deben serlo, ¿no? Era una chica muy divertida, muy a la moda, muy buscando, ¿no? Y buscando cómo entretenerse. Entonces, me llamaba la atención que haya llegado a sus manos el libro y claro que entiendo que le pudo haber llamado mucho la atención. Justo como, o sea, sí está la crítica de, ay, no, ¿cómo está diciendo esas cosas? Pero al mismo tiempo también es como de, ay, mira qué divertido, sí es cierto, y este se parece a tal y seguro también tal Sí, está haciendo justo, esto, ¿no? Porque sí, o sea, además, como dijimos, el autor pues era parte de todo esto. O sea, él lo vio de primera mano, seguramente. totalmente. Tal vez estas cartas sí existieron de una u otra forma, quién sabe. Mm, nos Ay, vamos a quedar no con la sé, duda. me parece súper divertida. Y de hecho, tú y yo llegamos a ver otra versión, ¿verdad? Una Es versión que mucho más moderna. O sea, es que sí, hay muchísimas. sí, hay muchísimas, pero por ejemplo, y para ir cerrando, ¿no? Incluso, Ujú, ahorita hablamos como de las dos más famosas respecto a la novela, ¿no? ujú, Pero respecto a la historia como tal o la trama, sí. creo que la más famosa como tal es Cruel Intentions, que al Ujú, español tradujeron como juegos sexuales, ¿no? ujú, Eh, que pues es una película como de los 90 por antonomasia, ¿no? Que era la típica película que cuando eras chavito veías en Canal 5 y era así como de, ¡ay, la película erótica! Que la ujú, verdad es súper sosa. Ya ahorita yo la veo y me parece súper sí. sosa, la verdad. Pero pues es la misma historia, ¿no? De dos personas en la novela Hermanes, ¿no? Que Ujú, hacen una apuesta para, por medio de la seducción, arruinarle la vida y la reputación a un tercero, ¿no? O a una ujú, tercera, y cómo terminan siendo víctimas de sus propios entresijos y de sus propios planes, ¿no? ujú. Pero también está, por ejemplo, una de las que más me gustan, por lo menos en ese cachito, que es por lo que yo empecé a ver la serie, por la trama, ¿no? Pues fue Élite. ¿No? Porque la serie de Élite, Ah, protagonizada entre otros nombres por nuestra queridísima Dana, ¿no? Pues establece en la trama justamente de Guzmán y Lucrecia esta misma historia de amistades peligrosas, que es esta pareja que hace un trato, ¿no? Que está así como súper en poder y que vive de su apariencia y hace un trato para que él seduzca a una chava súper virtuosa que pues en la trama es además de todo de otra cultura, de otra religión, de otro contexto, de otra clase social, y pues él termina enamorándose verdaderamente de ella, ¿no? Entonces es la misma trama si se dan cuenta. De hecho, Élite tiene por ahí al menos tres tramas altamente literarias, ¿no? Y ya después sale Dana y pues no, ya la serie ya no vale la pena. Pero bueno, en un inicio fue muy buena. Y la misma Cruel Intentions, Juegos Sexuales, tiene ya una serie, ¿no? Ya no solamente es la película de los sí, 90, vi sino que que tiene una sacaron una serie serie. muy reciente que nadie ha visto, No. pero como esas, hay muchísimas otras. La misma serie musical de Smash hace una alusión a un musical de Liaisons. Se supone que está compitiendo la
el musical este que es de Marilyn Monroe con una obra de amistades peligrosas llamada Liaisons, por Dangerous Liaisons, ¿no? Y que sí es así muy de época y todo. Entonces, Ajá, híjole, pues claro. esta historia Hay infinidad, hay infinidad. es Se ha retomado infinita, para sí. hacer muchísimas otras historias. Y es que, o sea, el título lo dice todo, ¿no? Porque además, o sea, la mamá de Cecil, pues también está ahí, ¿no? O sea, está ahí Sí, como es casi, casi cierto. confiándole su hija a estos dos personajes despreciables, ¿no? Que es como, sí, mira, aquí la marquesa, pues la marquesa te va a cuidar, la marquesa te va a decir lo que debes de hacer, cómo comportarte como una dama de sociedad, ¿no? Y entonces es como, ay, sí, préstame tu hijita, yo la llevo al teatro. Entonces todo es eso, ¿no? Cómo se van creando estas amistades peligrosas, estas relaciones que en apariencia y para, se supone, para todo el mundo, pues es como vamos a decirle a las personas jóvenes, a Danson y a Cecil, cómo tienen que comportarse para que todo salga bien, cuando por debajo es como de, ay, no, ya, pues mira, dale un Exacto. besito, no pasa nada, ¿no? Entonces, ay, bueno, es muy divertido, yéndonos a las conclusiones, pues yo creo que es muy interesante recomendarles este libro, justamente porque hoy en día no se lee mucho la novela epistolar, ¿no? O sea, ya hoy en día pues no se hace, Ni se aunque escribe podemos mucho, sí, ver, ¿no? ni se escribe, o sea, no se escribe, no se hoy en día yo creo que sí podemos llegar a ver algunas historias que ya tienen textos de WhatsApp completos, es lo más cercano que vamos a estar ahora, ¿no? Pero ya no se hace de esta forma exactamente. Entonces, es interesante como poder agregar eso a su lista de experiencia literaria, ¿no? Como de, ok, check, leí una novela epistolar, ¿no? Claro. Además es muy divertida, es muy erótica, y bueno, esa es mi recomendación y lo último que yo les diría es, no hagan esto, chiques, por favor, no hagan esto. Sí. Es de muy mal gusto estar engañando a la gente, corrompiéndola, Sobre todo manipulándola. eso, La manipulación no está corrompiéndola, ¿no? O bien. sea, hay La acuerdos, siempre manipulación puede no haber es acuerdos, buena. ¿no? Sí, Siempre puede haber claro. acuerdos, Claro. la exploración es increíble, Ujú. compartir es magnífico, Hay ¿no? muchos juegos. Incluso o sea, no, las apuestas no siento que sean del todo malos, los tratos entre amigos, lo que Sí. sea, pero eso de andar corrompiendo a la gente sin que la gente Manipulación sepa, no. además de todo, ¿no? Ya si te dicen, pues corrómpeme, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, Corrómpeme. Sí, pues ok. X. El El punto punto es es sí, que no así manipules. como la marquesa y como el visconde, esa es mi recomendación. No sean así. No sean así. Justo ¿No? así no sea. Sí. Y bueno, pues coméntanos, Abdul, ¿tienes redes sociales por ahí en las que te podamos encontrar? Sí, a mí me pueden encontrar últimamente bastante alegre, ¿no? Aunque un tanto ausente, bajo el arroba de Abdul C. Borneo, ¿no? Aunque afortunadamente también ese ausentismo es porque he estado en muchas presentaciones, sobre todo de amigues, de colegas, algunos eventos a los que me han invitado también a declamar. Próximamente tendré otros, entonces estén ahí atentes a la red social. Y la otra que también es mi TikTok, que es @reysalamandra. Y pues bueno, Elizabeth, ¿tú alguna red social? ¿Cómo te podemos encontrar? Sí, bueno, a mí me pueden encontrar como elizabeth.c.borneo en Instagram y TikTok. Y no olviden también seguir a Fantasías Textuales en Instagram, TikTok y pues suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube. Y nos veremos el próximo lunes para hablar acerca de más libros y adaptaciones. Adiós. Adiós.